Muy buenas a todos, bienvenidos a otra partida muy interesante del Speed Chess Championship, el match que jugaron ayer Magnus Carlsen y Gukes. Veíamos como en el vídeo anterior, pues Gukes se imponía de una manera fantástica a Carlsen, y vamos a ver lo que pasa en esta partida. También esta partida pertenece al bloque de 5+1. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis información de la partida y de todo el campeonato, en este caso este Speed Chess Championship, y ya en el tablero E4, a lo que se contesta por parte de Carlsen con la siciliana. Ritmo, creo que lo he dicho, de 5 minutos más un segundo. Tras estas jugadas, Gukes juega caballo F3, caballo C6 y ataque Nesmetdinov-Rosolimo. Las piezas blancas pues buscan doblar la estructura de peones a cambio de entregar la pareja de alfiles, siendo quizás el alfil malo en este tipo de posiciones. Se juega E6, directamente alfil por C6, se recaptura con el peón de B. El tema de jugar E6 es para pues lanzar cierto ataque sobre el punto de D5, sobre el centro, y respecto a ese alfil malo que comentaba anteriormente, pues las piezas blancas continúan con D3 y, como vemos, pues al tener todos los peones en casillas blancas, los centrales me refiero, bueno, pues de ahí que se pueda considerar un alfil menos potente, ¿no? Da fuerza a este alfil de casillas negras. Vamos a ver por dónde se desarrolla finalmente. También el enroque pues ya es posible, y tras estos movimientos caballo E7 por parte de Carlsen, caballo F6 es posible, pero E5 sería molesto, caballo D5, y entonces C4 podría ser, bueno, pues nuevamente tener que llevar este caballo quizás esta casilla de 7. Es verdad que existe F5, pero bueno, Carlsen tiene otras ideas. De momento desarrolla en E7, caballo B D2, además con este movimiento que, bueno, pues también, a pesar de que las piezas negras tienen esta pareja de alfiles, también se abre la columna B favorable a la torre de A8 y D5 ya en el tablero. Tras estas jugadas se juega H4, ganando espacio sobre el flanco de rey, y si caballo G6, ya que, bueno, pues de momento no tiene muchas más casillas este caballo, pues se podría jugar incluso H5 nuevamente echando a la pieza. De momento F6 con la idea de jugar E5 y reforzar por lo menos, bueno, pues un centro potente por parte de las negras. Se contesta con H5 quitando la casilla al caballo y E5 en la posición. Tras estas jugadas las blancas pues evitan cambios, ya que así se desdoblarían peones y las negras contarían con un centro potentísimo. Se juega dama E2, de momento pues más desarrollo, alfil E6 y tras C4 golpeando el centro, de momento se juega A5 y A4. Tras estas jugadas, ahora sí es cuando se juega torre B8, como comentábamos, B3 defendiendo con el caballo el peón. Es verdad que el alfil lo defiende, pero bueno, pues quedaría de alguna manera clavado. Las torres no tendrían fuerza o movilidad sobre la primera, y lo que se hace es jugar B3, y así este alfil, bueno, pues va a venir a esta casilla metiendo presión sobre este peón. Tras estas jugadas, un movimiento interesante para Carlsen sería alfil G4, ya que con el alfil en esta posición pues se clava el caballo de F3, no existe peón en H2 o en H3 para expulsar al alfil, y el tema es que el otro caballo está pendiente de este peón, y las piezas blancas empezarían a estar sin tanto espacio, sin tantos movimientos. Carlsen opta de momento por jugar caballo C8, quiere maniobrar con el caballo B6, A8 y C7, quizás para 6 y B4. Estos últimos movimientos no van a venir, pero bueno, por ahí podrían ir los tiros. Tras estas jugadas, alfil A3 y alfil D6 siguiendo con el desarrollo. Torre C1 por parte de Gukes. Bueno, pues con una idea a lo mejor de meter presión sobre el punto de C5 una vez se capture en esta posición. De ahí quizás que Carlsen juegue D4 cerrando el centro, evitándolo, y torre C2 ya en el tablero. Tras estas jugadas caballo B6, la torre deja de atacar este punto, al menos temporalmente, de B3, y la partida continúa con alfil C1. Quizás aquí directamente para Gukes caballo H4 podría ser interesante, y tras dama F3, bueno, pues caballo F5 atacando en G7 y bueno, pues con cierto ataque y estirándose un poquito en la posición. Opta por retirar el alfil de momento a C1, ya que es verdad, por otro lado, que tampoco, bueno, pues al haberse cerrado este D4
pues tampoco hace gran cosa en la posición, y tras estos movimientos la partida continúa con rey d7. Se juega caballo f1 aprovechando que el caballo no tiene que defender este punto, ya que la torre tampoco la defiende. Se ha liberado esta casilla y la idea de este alfil c1 quizás podría ser traer el alfil a d2 y atacar este peón indefenso que está de momento en la posición. No obstante, con caballo a8 vuelve a quedar defendido, torre b2 defendiendo en b3, y tras jugarse caballo c7 con toda esta maniobra que comentábamos, caballo g3 por parte de las piezas blancas, g6 controlando f5. Es verdad que debilita un poquito los peones en el flanco de rey, pero por otro lado también Carlsen tiene defendida su torre y el rey ya no tiene posibilidad de enrocarse, bueno, pues en corto. Y tras estas jugadas es cuando se juega caballo h4 y alfil f7, reforzando la defensa de este peón en g6 atacado en 2 ocasiones. Tras estos movimientos la partida continúa con dama g4, dando un jaque directamente, y quizás es verdad que no contaban con mucho tiempo, ya que llevamos 20 jugadas y apenas contaban, yo creo que con 1 minuto y poco en el reloj. Cada jugador tendría esta posibilidad de capturar en g6 o incluso primero mejor con el peón, ¿no? Para que no te caiga la pieza. Tras peón por caballo por g6, ahora sí entregando la pieza, se abre la columna h, incluso se puede dar este jaque, y el tema es que en esta posición no se puede ganar este caballo que se está entregando por dama g4 jaque. Se recupera la pieza y las blancas, bueno, pues empiezan a tener una posición más desahogada en el tablero. Todo esto no ocurre ya que Gukes lo juega directamente, y tras caballo e6 defendiéndolo, caballo e2 con más maniobras. El tema es que si vamos por esta línea que habíamos visto anteriormente, no funciona para las piezas blancas, ya que tras esta última captura, torre h1 dando un jaque, y aquí las piezas negras no tienen por qué capturar sino hacer esta jugada intermedia que es dama g8. La dama, bueno, pues el caballo está clavado, ¿no? Ya que la dama quedaría a tiro, tampoco funcionaría una captura en esta posición ya que se entrega una pieza. La dama está muy bien protegida y con este doble ataque que hay sobre el caballo, las piezas negras pues estarían ganando, ¿no? Era para ver, bueno, este tema táctico que funcionaba sin este dama g4 directo. La partida continúa, como decíamos, con caballo e2, con alguna maniobra más. El rey se retira a casillas más tranquilas, f4 y f5 en el tablero con ataque sobre la dama. También la captura aquí por parte de las negras era interesante. Opta por este movimiento ganando un tiempo y atacando a la dama, e por f5, y ahora Carlsen lo que hace es capturar en h5 ganando ese tiempo y atacando nuevamente a la dama. Tiene el caballo atacado, si peón por en f5, el problema es que tras dama por f5, bueno, pues está atacando a este alfil, y si se defiende con la dama poniéndola en g8, pues nueva captura de peón, y como vemos el alfil no puede capturar este peón defendido por parte de las blancas que ya tendrían ventaja. Por lo tanto, la idea de Carlsen pasaba por capturar de esta manera. Se ataca a la dama, esta se retira a f3, y tras estas jugadas caballo por f4, ya que el caballo, como vemos, está atacado. Por otro lado, comentar que, bueno, pues el enroque por parte de las blancas tampoco es posible. Las torres están atadas a la defensa de varias de sus piezas, y tras estas jugadas se juega caballo por f4, ya que toda la idea de Carlsen con estos cambios que vamos a ver o que estamos viendo, pues la idea es abrir el centro, ya que el rey blanco todavía está en esa posición. Se juega caballo por f4, peón por alfil por f4 y ahora torre e8 dando un jaque. El rey tiene opciones de retirarse a varias casillas, decide mantenerlo en el flanco de rey Gukes, y tras estos movimientos torre 3, entregando Carlsen la calidad. Quizás aquí hubiese sido bueno jugar primero dama f6, bueno, pues preparando este movimiento torre 3, ¿no? O sea, dama g3, metiendo presión quizás sobre el alfil, aunque está bien defendido de momento, es cuando se podría haber jugado
quizás un poquito más interesante torre 3, ya que el alfil, bueno, pues la torre no puede ser capturada, ¿no? Ya que estaría cayendo la dama. Se decide jugar directamente. Se ataca este peón por otro lado de D3 y el tema es que se entrega la calidad a cambio de, bueno, pues dejar de esta manera el centro de la posición. Quizás Carlsen tiene como ideas meter el alfil y ganar la dama, ya que quedaría pues clavada, pero esto lleva un par de tiempos y además la casilla de E5 no está defendida. Por lo tanto, la próxima jugada de Carlsen es dama F6 y además con este movimiento no solo protege esta casilla, sino que gana un tiempo sobre la torre que está atacada y está indefensa. Esta se retira a E2 evitando este tema que comentábamos por parte del alfil, que ya no puede llevarse a D5, está doblemente controlada, pero por otro lado se ha dejado de indefenso este peón de B3 que aprovecha Carlsen para capturar torre por B3 y dama E4. Aquí si las piezas blancas optan por un movimiento como por ejemplo dama D2, ya que también las negras a esta jugada torre B3 tenían una jugada como torre E8, aprovechando que la dama se tiene que retirar, ya que el alfil podría recapturar y con ello las negras ganarían. Si las blancas hacen un movimiento como dama D2 atacando el peón de A5, difícil de defender, quizás bueno, pues con el rey. Pero bueno, pues buscando estos temas, las piezas negras podrían continuar con esta jugada directamente, aprovechando que la dama se ha retirado. Se está dando un jaque y si la dama vuelve en esta posición, alfil G3, dando jaque y siendo fantástico. La dama está clavada, cualquier movimiento es perdedor para las blancas en pocas jugadas, como por ejemplo rey F3, mate con la dama en G4 y en caso de capturar, ahora existe torre por D3 siendo muy bonito, ¿no? Como vemos, pues la dama está atacada en dos ocasiones y además, bueno, pues ¿qué se puede jugar? No se puede retirar de la clavada. Por lo tanto, lo que hace Gukes es mantener la dama protegiendo el centro, jugando dama E4, además protege H4 y así esta torre que la tiene sin movimientos pues la puede sacar a pasear, ¿no? Tenerla más activa. No obstante, Carlsen continúa con el empuje en el flanco de rey, juegan dama G5 y tras torre H3, ya que quizás la idea es entrar con la dama en G4 y molestar torre H3, defendiendo esta posición, se juega dama G4 buscando el cambio de dama. Se contesta con caballo F3, trayendo de alguna manera también el caballo un poquito más al juego, dama por E4 y tras peón por Gukes tiene dos peones pasados ligados. Como vemos, la estructura de Carlsen es muy mala de peones, pero estos dos alfiles que al principio de la partida pues no jugaban mucho, ya que chocaban contra sus propias estructuras de peones o contra los otros peones, la posición pues está abriendo en favor de estos alfiles. De hecho, se captura en C4, se ataca la torre, se la expulsa con varios movimientos de alfiles casi de la segunda. La partida continúa con torre C2 atacando el alfil y tras alfil D3 viene el error final por parte de Gukes, en el que es verdad que con este movimiento se está entregando este peón, pero sería un grave error capturarlo. La única jugada para las piezas blancas en esta posición, ya digo, en muy poquitos segundos estaban jugando ambos, pues era única y era caballo de 2. Con este movimiento el tema es que se protege todo. Si cae la torre en esta posición, el caballo puede capturar la torre y además la torre de H3 pues sigue defendiendo y en caso de capturar pues el caballo se captura con la torre y la torre se salva del ataque del alfil y las blancas mantienen ventaja, bueno, pues tienen calidad y aunque se puede defender quizás este alfil sigue manteniendo esa calidad y esa ventaja, ¿no? Mejores peones, pasados, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues interesante hacer ese movimiento, va por esta captura y esto lo aprovecha Carlsen dando un primer jaque. El rey está obligado además a retirarse a la primera, viene a E1 y aquí podría darse el mate directamente. Carlsen opta por este movimiento pues intermedio, rey D1, ahora sí torre A2 y tras rey E1, ya que si jaque el rey puede escapar por F2, Carlsen juega primero alfil E3, bueno, pues creando una barrera fantástica por parte de sus alfiles. Además, como vemos,
el rey no tiene prácticamente escape y además con este movimiento se está atacando la torre. Se juega casi sin tiempo, con 1 o 2 segundos en el reloj, por parte de buques, caballo de 2, torre a 1 jaque y decide abandonar, ¿no? En caso de colocar el caballo, pues lo captura, y si la torre se coloca de por medio, se captura en C1 y sería mate. Por mi parte nada más respecto a esta partida, y hablamos para otras. Un saludo, chao.